Y es momento de visitar un sitio en donde podemos conocer mucho más a fondo la labor diaria de los cuerpos policíacos, pero de una manera mucho más amable, mucho más humana. Vamos a verlo. Ubicado al poniente de la ciudad, en la tercera sección del bosque de Chapultepec, encontramos el Museo Interactivo de la Policía Federal. Un lugar que guarda historia muy importante para la capital, ya que este espacio se ubica al interior del ex molino de Belén. Para ubicarnos mejor en la importancia que tiene este sitio, nos remontaremos a la historia de una construcción que al final de la época colonial fue un ícono en la zona, el Molino de Trigo de Belén, espacio que Hernán Cortés mandó edificar y fue declarado Patrimonio Histórico Nacional que data de la época de la conquista. El ex molino de Belén data del siglo XVIII. La información con la que se cuenta señala que en un principio fue utilizado como una fábrica de trigo, posteriormente de papel. Con el paso de los años se transformó y hoy en día es el Museo Interactivo de la Policía Federal. Muchos años transcurrieron para que el ex molino fuera adecuado para ser el Museo Interactivo de la Policía Federal, el cual abrió sus puertas el 1 de noviembre del año 2012, con la firme idea de que la ciudadanía necesita conocer el trabajo que desempeñan las fuerzas federales. Al ser un sitio reconocido como patrimonio cultural, aún podemos apreciar en su interior parte de las trojes que le dan un toque muy especial, ya que se conjuga la modernidad del museo con la antigüedad de su arquitectura. El recorrido por el Museo Interactivo de la Policía Federal consta de varias etapas. En cada una de ellas, uno de los elementos los guiará para explicarles de qué se tratan las actividades y cuáles son. Esto lo veremos en la segunda parte de nuestro recorrido que forma parte de la vida en la Ciudad de México.